En esta ocasión, en nuestro seminario, estamos viendo diferentes teorías críticas y negativas que argumentan contra la veracidad de la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Y también estamos aprendiendo sobre los argumentos y las evidencias tangibles, amén, y verdadera con la cual nosotros podemos combatir toda mentira que se levante contra la verdad. Amén. Eso es lo que estamos aprendiendo. Anoche vimos un aspecto bien profundo de la muerte de Cristo que particularmente yo no lo había visto desde ese punto de vista. He escuchado hablar, incluso ahora en Semana Santa siempre mandan muchos videos de las torturas de Jesús y todo lo que sufrió. Y es cierto, y todos son muy buenos, pero desde el aspecto de lo que significa el agua y la sangre físicamente, y todavía no hemos entrado en el poder que esto también representa espiritualmente. Esto lo vamos a aprender más adelante. ¿Se entiende, amado? ¿Están conmigo? Así que le di en la página 2, pero siga hacia adelante a la página 3. Ya pasamos por allí. Y vamos al punto de las teorías negativas, el punto 1. El punto 1 o la teoría número 1 fue que esa teoría establece o dice que Jesús no murió, que solamente se desmayó. Entonces, esa teoría, nosotros vimos que eso es una mentira. Eso de que Jesús no murió, que solamente se desmayó, es una mentira. Es una mentira. Diga, así es. Y vimos el punto 1, la primera evidencia es que había un certificado de función, de defunción. Y ahí vamos a iniciar para seguir entonces, ¿verdad? Seguir leyendo. Dice, los soldados que custodiaban a Jesús todo el tiempo que él duró, todo el tiempo que duró la crucifixión, le vieron morir. Pero aún así no se conformaron con esta apreciación, sino que uno de ellos, ¿qué hizo? Le abrió el costado con una lanza. En Juan, en su capítulo 19, verso 33 al 34, dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El mismo apóstol Juan, que estaba allí presente viendo la crucifixión de Jesús, nos ha dejado su testimonio. En Juan 19:35, él dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Hasta ahí llegamos anoche. Y luego pasamos a todo lo que explicamos y ya subimos el mensaje de anoche a las redes. Amén. Así que espero que lo escuchen. Seguimos adelante. Más tarde, cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús para retirarlo de la cruz y darle sepultura, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y lo hizo comprobar. En Marcos capítulo 15, verso 43 al 45 dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión,
dio el cuerpo a José. ¿Qué fue lo que le entregó el centurión a José de Arimatea? El cuerpo. ¿Cómo estaba el cuerpo? Muerto. Recuerde que estamos estudiando la evidencia y la prueba de que Jesús no fue que se desmayó, sino que fue que él murió realmente. Así que tenemos la primera evidencia fue cuando el soldado clavó la lanza, ¿verdad que sí? Para certificarlo. Y ahora esto que vemos, que acabamos de leer respecto de lo que hizo Pilato, y todo esto tiene muchísimas implicaciones, amén, de que se sorprendiera que ya estaba muerto, porque los crucificados duraban días y a veces más de un día, porque era por eso una de las muertes más crueles, porque era una muerte lenta y vergonzosa, porque todo el que pasaba durante ese día lo veía y no moría tan rápido. Por eso dice que Pilato se sorprendió. Pero recordemos anoche lo que aprendimos, que Jesús murió por un infarto prácticamente del corazón, el corazón se paró, se desgarró, amén, por causa del dolor emocional y por causa de todo lo que él pasó y todas las enfermedades que cargó sobre su cuerpo por nosotros. Por eso murió tan rápidamente. Dice, siguiendo en el cuarto párrafo de nuestro material, dice: y evidentemente José de Arimatea y Nicodemo, que se encargaron de bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, y que después en el sepulcro lo envolvieron en lienzo con especia aromática, también pudieron comprobar que estaba como muerto, razón por la cual lo sepultaron. En Juan capítulo 19, versos 38 al 40, dice, leemos todo en voz alta: después de todo esto, José de Arimatea vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, como 100 libras. Tomando pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Amén. Así que ahí hay una evidencia, un testimonio tangible, real, de que el Señor había muerto físicamente. Soldado metió la lanza, se lo entregaron a José de Arimatea, a Nicodemo, lo envolvieron, y todo eso que está pasando con el cuerpo del Señor es evidencia de que estaba muerto. Amén. 2. Segunda evidencia de que Jesús no se desmayó ni simplemente se quedó así por un tiempo. Dice, ignorar, el creer eso, que él se desmayó, es ignorar el carácter mortal de las heridas que Jesús había recibido. Amén. El creer que Jesús solo se desmayó es ignorar el carácter mortal de las heridas que Jesús había recibido. Antes de ser crucificado, Jesús había sido, ¿qué? Azotado por los soldados romanos, según Juan 19:1. Para esto usaban un azote con varias tiras de cuero diferentes, de diferentes medidas, en las que se entretejían trocitos de hueso y de plomo puntiagudos. El reo era desnudado y azotado severamente, sin que hubiera límites al número de azotes que recibía. Al principio, las espaldas, los hombros y las piernas del reo experimentaban cortes superficiales en la piel, que poco a poco iban, ¿qué? Profundizando, dejando una masa irreconocible de piel desgarrada y ensangrentada, a través de la que se podían ver músculos y tendones. El soldado no paraba de azotar al prisionero hasta que percibía que se hallaba cerca de la muerte. No lo pasemos tan rápido eso. ¿Está usted viendo, analizando, recibiendo todo lo que el Señor sufrió? Amén. Sé que hemos visto esta clase otras veces en los discipulados.
Pero recuerde que no vamos a pasar simplemente hoy ni a leer letras, sino a discernir qué el Señor está diciendo en cada expresión. El historiador judío, el historiador judío Flavio Josefo, que se había pasado al lado romano, descubrió que estaban crucificando a 3 amigos suyos. Rápidamente pidió al general romano Tito que los liberara. Y a pesar de que Tito accedió a ello, aún así 2 de los 3 murieron, a pesar de que hacía poco tiempo que habían sido crucificados. Amén. Esto es una nota histórica referente a este historiador judío Flavio Josefo, para darnos a entender qué tan cruel, qué tan certera eran estos azotes y esta muerte o este hecho de crucificar a una persona. ¿Vio la historia? Dice, si consideramos el agotamiento de Jesús después de una noche y un día entero en los que fue interrogado en 6 ocasiones diferentes. ¿En cuántas ocasiones fue interrogado? 3 por los judíos y 3 por los romanos. Le añadimos las heridas causadas por los azotes, la pérdida de sangre y el agotamiento en el camino hasta el Calvario, las largas horas que estuvo crucificado y la lanza que le atravesó el costado. No había posibilidad alguna de que quedara con vida. La corona de espina que estaba traspasando su sien. Entonces, esta teoría de que Jesús se desmayó, como dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Que Jesús se desmayó, que no murió, que fue un desmayo y que después él se recuperó y se paró por sí solo. Diga conmigo, mentira. Todas las heridas que recibió el Señor y todo lo que acabamos de leer tenía un carácter serio. Era imposible que una persona pudiera resistir sin morir. Jesús murió por nosotros. Murió por nuestros pecados. Amén. Otra evidencia de suposiciones que tenemos que aclarar ante esa posición, ante esa teoría que Jesús se desmayó. Después de todo esto, es posible pensar que solo sufrió un desmayo temporal del que nadie se dio cuenta, que logró sobrevivir en una fría cueva durante 3 días sin calor, sin alimento y sin cuidado médico. ¿Cómo pudo en esas condiciones reunir las fuerzas necesarias para remover la inmensa piedra que cerraba el sepulcro? ¿Y cómo pudo salir del sepulcro sin que se diera cuenta la guardia de soldados romanos que vigilaban la tumba? ¿Cómo podemos pensar en esas condiciones? ¿Cómo podemos pensar que en esas condiciones, débil, malherido y hambriento, se pudo presentar ante sus discípulos dándole la impresión de que había conquistado la muerte? Si fue una mentira su muerte. Diga conmigo, imposible. Diga conmigo, Jesucristo murió. Amén. La segunda teoría, porque quiero avanzar. La segunda teoría contra la resurrección de Cristo, ¿cuál es? ¿Qué dice? La teoría de la tumba desconocida. Es que eso no era la tumba, las mujeres fueron una tumba equivocada. Vamos a ver esta teoría que sostiene. Ha habido quien ha pensado que puesto que Jesús fue crucificado, lo más probable es que no fuera colocado en un sepulcro, sino echado en una fosa común. Pero las evidencias bíblicas y las evidencias históricas dicen todo lo contrario. Amén. Primera evidencia contra esa teoría. ¿Cuál es la número 2 que estamos viendo? Que Jesús, que los discípulos o las mujeres fueron a una tumba desconocida. Y aquí vimos que algunos dicen que incluso no lo pusieron en una tumba, como dice la Escritura, sino que lo pusieron en una fosa común.
Pero la evidencia, primera, dice, aunque esta teoría gozó de cierta popularidad por mucho tiempo, sin embargo, el descubrimiento en junio del 1968 de los restos de Johanan, ese mismo, en una tumba familiar en las afueras de Jerusalén, dio el golpe de gracia a esta teoría, puesto que aunque Johanan había sido crucificado, a pesar de eso, fue enterrado en una tumba. Amén. Estos son estudios arqueológicos. El segundo es el relato bíblico. Como ya hemos comentado más atrás, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para llevarlo a una tumba privada, que fue observado por diferentes mujeres. Según Mateo, capítulo 27, verso 57, lo vamos a ver, por favor. Amén. Por favor, búsquelo, vamos a verlo un momento. Mateo 27, 57. ¿Está ahí? Dice la escritura, vamos a terminar de leer este enunciado que dice, como ya hemos comentado más arriba, José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús para llevarlo a una tumba privada, hecho que fue observado por diferentes mujeres. Y esto lo dice en Mateo 27, 57 al 61. Y dice la escritura en el 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, ¿cómo se llamaba? Que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿Dónde lo puso? Que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y aquí viene la evidencia, dice que muchas mujeres los vieron. ¿Qué dice el verso 61? Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Cómo estaban esas mujeres? ¿Cómo usted cree? Dolorida, ¿verdad? Triste. María Magdalena había sido liberada de tantos demonios, y esa otra María también. Pero lo que quiere decir aquí, la posición que ponemos acá, es que es una evidencia, amén, que habían testigos de que fue puesto en una tumba, no fue echado en una fosa, amén. Y seguimos nuestro manual, y fue precisamente en esa tumba donde la guardia romana fue puesta a custodiar el cuerpo de Jesús, según Mateo 27, 62, ahí mismo donde usted estaba, 62 al 66, seguimos leyendo, no cierre su Biblia. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten o lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Una guardia estaba mínimo, tenía 12 hombres.
¿Cuánto tenía una guardia? 12 hombres para custodiar. Lo vemos ahí en Hechos capítulo 3, capítulo 4, cuando meten a preso a Pedro, dice que pusieron tres guardias que cada una tenía, perdón, no 12, sino 4 hombres. Amén. Y algunas eran más grandes que conllevaban 12. Así que se cree que esta guardia específicamente que pusieron a Jesús por causa del evento que estaba sucediendo tenía 12 hombres. ¿Está conmigo, iglesia? Así que por eso es todo esto que está rodeando la muerte del Señor y el cuerpo del Señor. Era imposible, amén, que esa teoría que establece que fue una tumba equivocada sea verdad. Es una pura mentira. Se sabía exactamente cuál tumba era porque era la tumba de un hombre rico y de un hombre religioso y que todo el mundo sabía dónde estaba la tumba. Amén. La otra teoría, amén, o no sé, parece que está aquí, vuelve otra vez y lo reiteramos acá. Dice que las mujeres se dirigieron a un sepulcro equivocado. Según esta teoría, cuando María Magdalena y sus amigas llegaron al primer día de la semana al sepulcro, aún estaba amaneciendo y con la falta de luz, dicen lo que explican esta teoría, que con la falta de luz, ¿qué hicieron ellas? Confundieron la tumba de Jesús con otra que estaba, ¿qué? Vacía. Razón por la cual se asustaron tanto que en su nerviosismo llegaron a confundir a un joven hortelano que estaba allí con un ángel. Y aunque este intentó aclararles quién era realmente, apenas lograron entenderle mientras huían apresuradamente del huerto. Eso es lo que dice esa teoría falsa, esa mentira. Que esas mujeres llegaron a una tumba equivocada y la vieron vacía. Había una persona allí cuidando, ellas se asustaron, no dejaron que el muchacho ni hablara y se fueron corriendo y dijeron que Jesús resucitó. Pero aquí está la prueba de que no fue así. Diga conmigo, no fue así. Primera evidencia, primera prueba de que eso no fue así. ¿Por qué fueron las mujeres a la tumba? En primer lugar, debemos observar que la razón por la que estas mujeres visitaron la tumba fue con el propósito natural de ungir el cuerpo de Jesús. ¿Están leyendo conmigo, amados? Vamos a meternos esta noche sumergirnos en nuestro manual, amén. Vaya leyendo conmigo, por favor. Así que el propósito por el cual ellas se dirigieron a la tumba fue para ungir el cuerpo de Jesús. Algo que no habían podido hacer inmediatamente después de la crucifixión, ya que fueron interrumpidas por causa de la observación del día de reposo. Dice Lucas, capítulo 23, versos 55 al 56. ¿Qué dice? Leamos todos. Y las mujeres prepararon especia aromática y ungüentos y el día de reposo conforme al mandamiento. Sigue diciendo Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, ¿qué dice? Lean. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y en Lucas 24:1, ¿qué dice? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Todo esto nos da una idea precisa de por qué fueron a la tumba aquella mañana y también de su estado emocional. Ellas no fueron allí por mero dolor sentimental, sino porque querían cumplir con un deber de orden práctico. Incluso los razonamientos que se hacían acerca de cómo quitarían la piedra que tapaba la entrada del sepulcro nos da a entender que
qué? Porque todo está basado en una mentira. Amén. Así que ¿dónde estamos? Nos quedamos en el tercer párrafo. Amén. De la página 7. Dígame si todos estamos allí. Amén. Después del último versículo, que está un versículo, dos versículos de Lucas 24:1. Ahora vamos al párrafo que dice, vamos a leerlo de nuevo. Todo esto nos da una idea precisa de por qué fueron a la tumba aquellas mañanas y también de su estado emocional. Ellas no fueron allí por mero dolor sentimental, sino porque querían cumplir con un deber de orden práctico. Era una costumbre que los judíos a sus muertos lo empaparan, lo ungieran y lo envolvieran en especie aromática, ya que ellos creen, especialmente la facción de los fariseos, amén, creen en la resurrección de los muertos y creen en la preservación del cuerpo, la dignidad, porque ellos también creen que el Señor nos dará un cuerpo nuevo y que viene la resurrección al final de los días, y por eso respetan el cuerpo aún de los cadáveres. ¿Se entiende eso? Así que por eso era una costumbre, por eso que era un asunto de orden práctico. Llegó la luz. Llegó la luz. Seguimos. Vamos a seguir analizando sobre este punto de las mujeres en el punto 2. Hay una pregunta allí. ¿Cuál es la pregunta? Recuerde que estamos confrontando la teoría de que ellas fueron a un sepulcro equivocado, que ellas estaban media trastornadas por la depresión y la tristeza. Pero ya vimos que no era así. Ellas sabían cuál era porque cuando lo estaban metiendo en esa tumba ya estaban ahí. ¿Se ve? Pongan mucha atención porque el mes que viene vamos a hacer un debate con eso. Usted va a tener que probármelo. Yo voy a poner unos cuantos aquí. Aquí hay unos buenos que hacen de ateo aquí, fuerte. Andilene se la voy a poner de atea. La curo, ¿verdad? Pero se la voy a poner. Vamos a hacer un debate. Vamos a ver si usted tiene que comprobar eso. Y yo voy a salir con todo eso. Y usted tiene que comprobarme con argumentos. No diga que no, que usted está endemoniado. No, con eso no basta, no. Yo quiero que tú me convenzas para yo creer en tu Cristo y recibir la salvación que tú dices que yo necesito. Dígame. Ay, santo. Entonces, ¿quiénes eran aquellas mujeres que fueron al sepulcro? Prendan los aires. Los 4 evangelios dejan constancia de que varias mujeres fueron el primer día de la semana. ¿Dónde? Dígame dónde fueron. Dígame dónde fueron. En todos ellos se menciona a María Magdalena. Sin embargo, dependiendo del evangelista, observamos ciertas diferencias en cuanto a quién le acompañó. A María Magdalena, ¿verdad? Por ejemplo, Juan da a entender que María Magdalena fue sola siendo aún oscuro, según Juan 21. En cambio, Mateo dice que también estaban allí la otra María. Mateo 28:1. Marcos menciona a María, la madre de Jacobo, y también menciona que estaba Salomé en Marcos 16:1. Y Lucas añade a Salomé en Lucas 24:10. ¿Cómo debemos entender todo esto? ¿Fue sola María Magdalena o iba acompañada? ¿Quiénes fueron realmente con ella? Aunque no es posible saber con total certeza cómo ocurrieron las cosas en aquella mañana, a partir de los datos que tenemos, es razonable pensar que María Magdalena debió de ser quien organizó todo lo relacionado con el ungimiento del cuerpo de Jesús. También parece probable que las mujeres no fueron todas juntas al sepulcro. De hecho, María Magdalena debió ser la primera en llegar y seguramente lo hizo sola, llegando poco después las otras. De igual manera, su regreso a la ciudad tampoco lo debieron hacer. Pase. Lo debieron hacer juntas.
María Magdalena seguramente era bastante más joven que las otras mujeres, algunas de las cuales tenían hijos ya adultos. Dice María, la madre de Jacobo. Por lo tanto, no es difícil pensar que se pudo adelantar a las demás en su regreso a la ciudad para dar las nuevas a los apóstoles, aunque finalmente las más mayores también llegaron para aportar su propio testimonio. Esta sería la razón por la que María Magdalena, a pesar de que estaba sola cuando dio su informe a los apóstoles, sin embargo, utilizó la primera persona del plural. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Ve esa expresión? No sabemos. Ella incluye otras personas allí. Amén. Después de que María Magdalena informó a los apóstoles, aún debió de regresar sola a la zona del sepulcro para buscar el cuerpo de Jesús. Momento en el que el Señor se le apareció resucitado. Vamos a leer esto que usted cree. En Juan 20, 11. Juan 20, 11. Vamos a leer la cita de Juan 22, donde habla de que un movimiento que hizo María Magdalena allí, y luego vamos a ir al 20, a leer del 20 al 18. Primero vamos a leer el verso 2 a ver qué establece. Dice del verso 1, el primer día de la semana María Magdalena, ¿está conmigo? Fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Ve el contexto? Ella fue primero, no, vio la piedra quitada, se devolvió para donde los discípulos y dice esta expresión, pero luego ella volvió de nuevo. ¡Qué María, Dice el verso 11, ahora vamos al verso 11, de ahí mismo, del 20. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermoso. Mira la persistencia, lo que es una mujer enamorada, apasionada de su Señor. Fiel a su Señor hasta el final. Fue a la tumba, la encontró vacía, fue donde Pedro llorando, se lo dijo a Pedro y se lo dijo a Juan, pero ella no se quedó
simplemente en el lugar llorando y preocupada, sino que ella volvió a la tumba. Diga conmigo, persistencia. Y dice que ella estaba llorando, y me impacta esta expresión que dice, ella todavía tenía los ojos espirituales velados. Cuando le habla a los ángeles, lo vemos aquí en este acto de fidelidad de ella, como en medio de ese proceso de dolor, de desconsuelo, le hablan los ángeles, ve la visión, ve los ángeles le hablan y luego le habla al mismo Señor. Y ella le dice, con los ojos velados, sin aún entender la resurrección, Señor, si tú lo tomaste, dime dónde lo pusiste y yo lo llevaré. Oye, analice esa expresión, yo lo llevaré. Ahí ella no, como que no incluye mucho. Ella estaba dispuesta, donde estuviera el cuerpo desgarrado, sangriento de su Señor, ella iba a ir y se lo iba a tirar al hombro. ¿Está conmigo? Eso no lo hace una persona que no ame. Eso es una persona que ama. Y a los que aman, Dios le da revelación de su persona. A los que le aman. Amén. No voy a seguir ahí, pero hay muchas cosas que aprender de María Magdalena. El punto 3, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos leyendo en Juan 20, del 11 al 18. Vamos a la pregunta. ¿Debemos pensar que todas las mujeres se equivocaron de sepulcro? ¿Debemos de pensar eso? Que a pesar de que buscaron el cuerpo de Jesús, ninguna de ellas se dio cuenta de cuál era el sepulcro en el que estaba Jesús. No, ellas sabían. ¿Cuándo fueron al sepulcro? Dice, dado que en el oriente era un hecho aceptado que la descomposición del cuerpo de una persona comenzaba alrededor del tercer día después de la muerte, ellas madrugaron con el fin ¿de qué? Antes de que se descompusiera el cuerpo, ¿verdad que sí? Lo cual era también muy conveniente, teniendo en cuenta que ya era el tercer día que Jesús estaba en el sepulcro. Como ya hemos señalado, es probable que las mujeres no salieran en un solo grupo de la ciudad, siendo la primera en llegar, ¿quién? Cuando aún era oscuro. Pero cuando llegaron las otras mujeres ya estaba amaneciendo, o era muy de mañana, y ya había salido el sol, según dice Marcos 16:2 y Lucas 24:1. Por lo tanto, aquellas mujeres tenían la luz suficiente para ver e identificar correctamente el sepulcro. Otra prueba, las mujeres conocían el sepulcro, ellas conocían el sepulcro. Otra razón por la que podríamos pensar que las mujeres no lograron identificar correctamente el sepulcro sería porque ninguna de ellas sabía a ciencia cierta el lugar exacto en el que José de Arimatea y Nicodemo habían colocado el cuerpo de Jesús. Pero esto tampoco es así, puesto que aunque parece que ellas no tomaron parte activa en la primera preparación que estos dos hombres hicieron del cuerpo de Jesús, sin embargo, los tuvieron ¿qué? Observando de cerca mientras ellos lo hacían. Según leímos en Marcos 15:47, ¿qué dice? Todos en voz alta leemos. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Y qué dice Lucas 23:55? Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y cómo fue puesto su cuerpo. Así que las mujeres no sabían dónde estaba el sepulcro. Sabían. Diga conmigo, sabían. Otro punto. El punto número 5, refutando esta teoría.
Los demás discípulos también fueron al sepulcro. Además, las mujeres no fueron las únicas que esa mañana fueron al sepulcro. Una vez que recibieron la noticia, algunos de los discípulos también fueron allí para comprobar lo que las mujeres le habían dicho. ¿Qué dice Lucas 24:12? Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Seguimos leyendo Juan del 3 al 8, todos. Juan 20 del 3 al 8. Y saliendo Pedro y el otro discípulo, diga conmigo, ese otro es Juan. ¿Qué hicieron ellos? Y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose Leán a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Aleluya. Pregunta, ¿qué dice? Oh, Señor. También se equivocaron al sepulcro Pedro y Juan. Todo el mundo fue a la tumba equivocada. Pregúntele a alguien, pero todo el mundo fue a la tumba equivocada. Diga conmigo, imposible. Otra teoría, la número 4. ¿Cuál es? Los discípulos robaron el cadáver. Esto fue la versión oficial que los judíos hicieron correr como un rumor en los primeros días después de la resurrección. Todos leyendo conmigo, por favor, y acompáñenme a lo que dice ahí en su manual, Mateo 28, 11 al 15. Léanlo, por favor. Aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y dieron mucho dinero a los soldados. ¿Qué dieron? ¿Cuánto? Mucho dinero a los soldados, diciendo, lea, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Aunque Mateo registra esta teoría, sin embargo, era tan evidente su falsedad que no se molestó en refutarla. Veamos los hechos. Pruebas, evidencia de que esto es una teoría falsa, más que falsa y mentira. 1. Evidencia. Las autoridades judías y romanas se hicieron cargo del cuerpo de Jesús. Cuando José de Arimatea pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, esto debió desagradar mucho a los judíos. No debemos olvidar que José de Arimatea era miembro del Sanedrín y a partir de ese momento se había declarado abiertamente, ¿qué cosa? Como un discípulo de Jesús. Y era él quien a partir de entonces tenía la custodia del cuerpo donde se encontraba, tenía la custodia del sepulcro donde se encontraba el cuerpo sin vida de Jesús. Además, a última hora se le había unido Nicodemo, otro destacado miembro del Sanedrín, que también llegó a confesarse abiertamente como seguidor de Jesús. Por lo tanto, los judíos habían perdido el control de la situación, aunque lo que ellos debieron considerar como más grave era que quienes tenían la custodia del cuerpo de Jesús eran 2 de sus discípulos,
que por otro lado eran miembros ¿de qué? Del Sanedrín. Esto generaba una situación potencialmente peligrosa para ellos, porque con mucha facilidad podían hacer desaparecer el cuerpo de Jesús y dar testimonio junto de que había resucitado. Algo que al ser dos importantes dirigentes judíos habría tenido valor desde el punto de vista legal. ¿Está conmigo? Porque eran dos personas y en la ley se requería mínimo dos testigos para que algo fuera cierto legalmente, para probar que algo realmente, el testimonio era verdadero. Así que ya habían dos de ellos, dos del Sanedrín, que ya eran discípulos de Jesús, y que si ellos decían que Jesús había resucitado, aunque en el caso como ellos estaban sosteniendo que era una mentira, como quiera el pueblo lo iba a creer. Ese era el pensamiento de los judíos. Por eso fue que pidieron una custodia, pidieron una guardia, porque no confiaban en los discípulos. Pidieron a Pilato que le diera guardias de su seguridad del palacio romanos para vigilar eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, amados? Con esta situación de fondo, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato para hacer ellos mismos, apoyados por las autoridades romanas, quienes tomaran el control de la situación. Entonces, ¿quién tenía el control de la situación? ¿Perdón? ¿Usted está leyendo? Entonces, respóndame como que usted está leyendo. ¿Quién tenía la autoridad sobre el cuerpo del muerto de Jesús? Las autoridades romanas. Pasaron a tener la custodia. Pensaron a ellos estar vigilando ese cuerpo. Mateo 27, 62 al 66 dice, y leemos todo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, lea, Señor, este asunto de sellar la piedra era con el anillo del gobernador, y el que se atrevía a mover esa piedra era violentar, amén, se juzgaba su propia vida. Violentar un decreto, violentar un sello, era prácticamente exponerse a la sentencia de muerte. ¿Se entiende eso? No deja de sorprendernos, está conmigo, que Pilato atendía a las autoridades judías, teniendo en cuenta que no debía estar de muy buen humor con ellos después de la forma en la que le habían obligado el día anterior a dictar la sentencia de muerte de Jesús en contra de su voluntad. En cualquier caso, era obligación del gobernador romano el mantener la paz y el orden. Así que, puesto que era él quien había dictado la sentencia de muerte, debía también ocuparse de las consecuencias que pudieran tener sus propios actos. Por lo tanto, aunque el día anterior se había lavado las manos, no queriendo saber nada más acerca de Jesús, nuevamente se encontraba con que seguía teniendo que hacerse cargo de él. Así que puso una guardia a disposición de los judíos para que protegieran el sepulcro contra un posible robo de los discípulos. El sello, aquí vemos lo que le comentaba anteriormente, a grosso modo. Aquí vamos a verlo ahora, que el sello era algo serio. A partir de este momento, los judíos, en colaboración con la guardia romana, ¿qué hicieron? Prepararon el dispositivo que impidiera que los discípulos ¿qué? Pudieran robar el cuerpo de Jesús. Pero notemos con atención cómo se hizo esto y lo que significaba.
En Mateo 27, 65 al 66 dice: Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Evidentemente lo primero que tuvieron que hacer una vez que llegaron al lugar fue inspeccionar el sepulcro. ¿Qué era lo primero? Si ellos fueron delegados, vayan a ver que ese cuerpo esté ahí, pongan la piedra, pónganle el sello. Ellos tenían que saber si verdaderamente el cuerpo estaba ahí. Así que ellos inspeccionaron el sepulcro, certificando que el cuerpo sin vida de Jesús seguía realmente allí. ¿Están conmigo, mis amados? Después de esto hicieron rodar la piedra para tapar la entrada del sepulcro y pusieron un sello de arcilla estampada con el sello oficial del gobernador romano. Este sello certificaba que el cuerpo que había allí era realmente el de Jesús, y que ellos aceptaban que el cuerpo que había allí era realmente el de Jesús, y que ellos aceptaban desde ese momento la responsabilidad de ¿qué? De su protección, respondiendo con sus propias vidas en el caso de que no cumplieran con el deber asignado. ¿Cuál es el deber asignado? Guárdenlo durante 3 días, que nadie entre, que nadie salga, que nadie se acerque por allí. Esa era la asignación. Amén. Su misión terminaría después del 3er día a partir de la crucifixión de Jesús, puesto que este había sido el planeamiento que los judíos habían hecho a Pilato. Teniendo en cuenta que ya había pasado un día, no era mucho el tiempo que les quedaba para proteger el sepulcro. 2 días en total, porque ellos fueron al otro día de haberlo crucificado a hacer esta solicitud. Amén. Vamos a ver la guardia, vamos a hacer el panorama de la guardia. Esto es una prueba, esto es una evidencia. Y dice, una pregunta: ¿cómo está formada? ¿Cómo está formada esta guardia romana encargada de custodiar el sepulcro donde estaba el cuerpo de Jesús? Y aquí vemos, dice, una guardia romana era una unidad de 4 o 16 hombres. Aquí está más claro. ¿Está conmigo? Por ejemplo, cuando Pedro fue encarcelado, que era el ejemplo que le ponía ahorita, por Herodes Agripa, fue entregado a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, según Hechos. No es extraño suponer que si para custodiar a un hombre dentro de una fortaleza se emplearon 16 soldados para proteger un sepulcro en campo abierto, por lo menos se usó un número similar o superior a 16. Amén. Por otro lado, estos hombres habían sido entrenados para realizar su trabajo con precisión, sabiendo que en caso de que no pudieran, de que no cumplieran con fidelidad su cometido, ¿qué pasaría? Ellos mismos pagarían con su propia vida. Fue lo que pasó con los que protegieron a Pedro, que no pudieron detenerlo porque el Señor lo liberó y dice que esos soldados los mataron. Esa es la cita que aparece ahí en Hechos 12. Dice, nos resulta imposible creer que todos ellos se quedaran dormidos mientras un pequeño grupo de discípulos, asustados, ¿cómo estaban los discípulos? Robaba el cuerpo de Jesús. Otra prueba de que los discípulos no robaron el cuerpo. Una de las tantas que estamos viendo es que estaban los soldados allí, más de 16 soldados frente a la tumba. El cuerpo fue certificado, los soldados antes de sellarlo entraron, miraron, así el cuerpo está ahí, evidentemente ese es Jesús, nosotros somos responsables para custodiar este cuerpo. Rodaron la piedra, pusieron el sello y se quedaron ahí. ¿Está entendiendo? Entonces, la otra prueba es la piedra. Diga conmigo la piedra.
la piedra que cubría la entrada del sepulcro. Vamos a ver este detalle de la piedra. Otro detalle importante que debemos valorar para considerar la credibilidad de esta teoría de que el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos, tiene que ver con la piedra que cerraba la entrada del sepulcro. Por los detalles con los que contamos, sabemos que se trataba de una piedra muy grande. El sepulcro era una cueva excavada en la roca en la que había que entrar agachándose, lo que nos da una idea del tamaño de la piedra que sería necesaria para cubrir un hueco así. Según Juan 25, que dice, y todos leemos, llegó al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Esa fue la lectura que tuvimos de Juan. Amén. Que la piedra era muy grande y pesada, se deduce también de los razonamientos que se hacían las mujeres cuando iban a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Qué decían ellas mientras iban de camino en Marcos 16:3? Pero decían entre sí, ¿puede leer? Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Eso era porque no era Soribel y Lari que estaban ahí. Pero eran un grupo de mujeres. Decían, no, nosotros si era tan pequeña se pudiera mover. Pero ellas estaban preocupadas por esto. Y esto tiene un significado espiritual bien hermoso. Pero no se lo voy a decir ahora, sino para la próxima lección. ¿Está conmigo? Vamos a ver solo los establecimientos naturales que están aquí. Suponemos que cuando José de Arimatea y Nicodemos colocaron la piedra tapando la entrada del sepulcro, lo hicieron haciéndola rodar. Seguramente la piedra había estado colocada en cierta pendiente, sujetada por algún tipo de cuña que ellos retiraron para hacer rodar la piedra hasta la entrada en el sepulcro. Según lo que dice Marcos 15:46, ¿qué dice? Y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. A partir de todos estos datos, nos cuesta mucho imaginar que un grupo de discípulos asustados pudiera mover esa gran piedra y lograran sacar el cuerpo de Jesús sin que ninguno de los soldados se diera cuenta. ¿Usted cree eso? Vamos, lógicamente, analiza. ¿Se puede? ¿Dónde estaban los discípulos? Es la siguiente pregunta. ¿Dónde estaban? ¿Está aquí? Ya hemos considerado que las autoridades judías pensaban que los discípulos de Jesús podían intentar robar el cuerpo de Jesús con el fin de dar así la impresión de que se había cumplido la falsa predicción que según ellos su maestro había hecho en cuanto a que resucitaría después de 3 días. Sin embargo, el comportamiento de los discípulos demostraba que ellos no lo habían entendido así. De hecho, aunque el Señor les habló de su muerte y su resurrección en al menos 3 ocasiones, y ahí nos da la cita, ellos parecían no entenderlo ni aceptarlo, pensando, por el contrario, que Jesús iba a establecer un reino material con su llegada a Jerusalén sin necesidad de pasar por la muerte. Por todo eso, cuando Jesús fue arrestado por los judíos, ellos ¿qué hicieron? Huyeron atemorizados. ¿Y qué hicieron? Y se escondieron. Eso es lo que dice Mateo 26:56 y Marcos 14:50. Con la razonable convicción de que si eran apresados, también ellos serían muertos. La realidad es que en aquellas horas los discípulos no estaban pensando en robar el cuerpo sin vida de su maestro, sino que más bien aterrorizados como estaban, solo estaban preocupados en seguir
escondidos para mantenerse a salvo de los judíos. No hay nada que nos haga pensar que ellos tuvieran tramando un acto desesperado para robar el cuerpo de Jesús, oponiéndose para ellos, al poder de los judíos y de al poder de los judíos y de los romanos. O sea, ellos no estaban dispuestos a hacer una guerra, una guerrilla, que vamos a pelear, vamos a buscar el cuerpo, no importa quién se pare, no importa quién lo encontremos. Y estaban atemorizados, estaban horrorizados, estaban encerrados en una habitación, muriéndose de miedo, porque habían tomado a su maestro, lo habían apresado, lo habían crucificado. ¿Y quiénes eran los siguientes? Seguramente ellos eran los siguientes. Así que tenían ellos fuerza, lógicamente, para ir a robar, hacer ese plan, ir a pelear, tener el impulso para ir a pelear, para robar el cuerpo. Diga conmigo, no. ¿Quién quitó la piedra? Pregúntale que está a tu lado. ¿Y quién fue que quitó la piedra? Como ya hemos comentado, quitar la gran piedra que cubría la entrada del sepulcro no era algo que podían hacer unos pocos hombres asustados que andaban de puntillitas para no ser descubierto por la guardia romana. Pero entonces, ¿quién quitó la piedra? Un detalle que debemos considerar antes de intentar contestar esta pregunta es algo que observaron las personas que en aquella mañana de domingo fueron al sepulcro, y es que aquella gran piedra no solo no estaba en la entrada del sepulcro, sino que había sido movida, cuesta arriba, colocada a cierta distancia del sepulcro. Esto es lo que se desprende del verbo griego que encontramos en Mateo 16:4. Marcos 16:4. Si realmente hubiera sido un robo, las personas que lo cometieron habrían separado un poco la piedra, dejando el espacio suficiente para sacar el cuerpo, pero de ninguna manera habrían hecho el gran esfuerzo de hacer rodar la piedra cuesta arriba para alejarla de su posición. Esto tampoco se ajusta con la descripción de un robo. A partir de toda esta información que nos ha llegado por los testigos que fueron al sepulcro en las primeras horas ese domingo, la teoría de un robo se plantea como imposible. Todos los guardias tendrían que haber sido completamente sordos y ciegos para no darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Y a pesar de los prejuicios que algunas personas pudieran tener, lo cierto es que los hechos encajaban correctamente con la versión que aquellos testigos nos han ofrecido. Según Mateo 28:2, ¿qué dice allí respecto a la piedra? Leemos todo. Un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, ¿qué hizo? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Tremendo. Diga conmigo, el poder de resurrección. ¿Por qué? Y esto quiero hacer aquí un paréntesis. La piedra, y yo sé que yo creo que el manual lo expresamos por ahí, pero lo voy a adelantar. La piedra no fue movida por el ángel para que Jesús saliera. Recuerde que Jesús tenía un cuerpo glorificado que traspasaba paredes. La piedra fue removida por el ángel para dejar la evidencia y que la gente pudiera entrar y ver que la tumba estaba vacía. Jesús no necesitaba que quitaran la piedra. Él resucitó con un cuerpo glorificado. Pero la piedra, los otros no tenían cuerpo glorificado, lo que tenían que testificar, lo que tenían que proclamar este mensaje de resurrección, lo que tenían que ver el milagro hecho, no podían simplemente traspasar y ver o imaginarse. Tenía que haber una evidencia. Así que el ángel descendió, removió la piedra y se sentó sobre ella. Me imagino que se quedó observando todo el que entró, todo el que salió,
Amén. Recuerda que algunos ángeles hablaron con las mujeres. Amén. Así que el ángel removió la piedra para que la evidencia se soltara, para que la noticia se regara. ¿Cuál es la noticia? Que Jesucristo resucitó. Amén. Esa es la esencia del evangelio, mis amados. Dile que de tu lado, yo creo que el poder de resurrección, dígaselo bajito, no se preocupen. Diga, yo creo que en estos próximos días el poder de la resurrección de Cristo se va a mover tan fuerte en tu vida, en esta casa, que toda piedra va a ser removida. Que hay una activación de ángeles de Dios quitando obstáculos para que tú veas el poder de la vida incorruptible que está dentro de ti. Alguien dígame. Denle un aplauso al Espíritu Santo. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Yo lo creo. Vamos a ver el número 7. El informe de la guardia. ¿Está conmigo todavía? Quédese conmigo, por favor, unos minutos más. Lo que quedó completamente demostrado es que aquella guardia romana no pudo impedir que la piedra fuera quitada y que el Señor saliera del sepulcro. Pero fue en ese momento donde comenzaron las complicaciones para los soldados romanos. Ninguno de ellos tenía el más mínimo rasguño que pudiera hacer creer a sus supervisores que habían sido reducidos por una multitud muy superior a ellos. ¿Qué informe iban a presentar que pudiera justificar su fracaso en el cumplimiento de su misión y que de alguna manera les pudiera servir para salvar sus propias vidas? ¿A quién lo presentarían? ¿A Pilato o a las autoridades judías? Ellos sabían perfectamente que contarle un asunto así a Pilato les llevaría directamente a la muerte. Así que en un acto casi reflejo fueron a la ciudad e informaron a los judíos. Y dice Mateo 28:11, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes. ¿A quiénes? De todas las cosas que habían acontecido. A partir de ese momento, las principales autoridades judías tenían un informe oficial de la resurrección de Jesús. ¿Qué harían con esta importantísima información? Desgraciadamente, tampoco este hecho supremo logró hacer que cambiaran su idea de comportamiento, su línea de comportamiento, y se endurecieron en su sin razón, creando una mentira para ocultar la verdad. Diga conmigo, la religión es mala. Ni aun con la evidencia, ni con el testimonio, prefirieron armar una mentira más grande para no aceptar que Jesús era quien estaba comprobado ahora que él decía que era el Hijo de Dios, el Mesías, porque eso era perder toda su reputación y perder todo el negocio que ellos tenían montado con eso. Terrible con eso. ¿Estás conmigo? Estamos en Mateo 28:12, ¿verdad? Y reunido con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero. ¿Quiénes fue que dieron los dineros a los soldados? Los sacerdotes, mis amados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Amados, de todo esto se desprenden ciertos hechos importantes. Primero, encierre esa expresión, primero, encierra un círculo.
que tantos los judíos como los romanos tuvieron que admitir que la tumba estaba vacía. ¿Está conmigo? Los judíos como los romanos, los soldados eran romanos y los sacerdotes eran judíos. ¿Qué fue lo primero que tuvieron que admitir? Que la tumba estaba. Segundo, encierro en otro círculo, que la explicación que dieron era completamente absurda de que los discípulos se habían robado el cuerpo. ¿Cómo sabían que habían sido los discípulos? Es una pregunta de lógica. ¿Cómo sabían los soldados que habían sido los discípulos quienes robaron el cuerpo si todos ellos estaban dormidos? Llega que de tu lado, wow. Tenían una visión como si... ¿Está aquí? Un razonamiento así causaría ¿qué? Risa en cualquier tribunal. Esto sin volver a insistir en todas las demás dificultades que hemos señalado anteriormente. Y en tercer lugar, subráyelo, podemos ver con claridad que ni las autoridades judías ni las romanas mostraron ningún interés por investigar lo ocurrido. ¿Me está tomando la idea, iglesia? En una sociedad como aquella, en la que el Estado tenía todos los medios para averiguar lo que quisiera, echamos de menos que no hicieran ni un simple interrogatorio a los discípulos. La razón estaba clara. Ellos sabían perfectamente lo que había pasado y remover el asunto no haría más que complicarles las cosas aún más. Dice, vamos a investigar a los discípulos. Vengan, ¿dónde fue que lo pusieron? ¿Dónde lo robaron? La Biblia no aparece nada de eso. Ellos tenían el poder, ellos estaban los romanos, ellos eran los judíos, tenían el poder. ¿Por qué no interrogaron a los discípulos? ¿No movieron esa tecla? Esa es otra evidencia. El silencio de las autoridades ante el testimonio de los discípulos. Diga conmigo, evidencia de la resurrección. ¿Qué dice el número 8? Léalo, el enunciado. En pocos días, aquellos discípulos que vimos la última vez escondidos y aterrorizados, los encontraremos ahora ¿dónde? En Jerusalén. En el mismo templo judío. ¿Qué estaban haciendo ahora? Dando testimonio. ¿De qué? De la resurrección de Jesús. ¿Qué pasó? Aleluya. Con estos hombres, ¿qué ocurrió? Es interesante observar entonces el comportamiento de los líderes judíos. Aunque todos los apóstoles son detenidos en varias ocasiones y se les amenaza para que no sigan predicando en el nombre de Jesús, sin embargo, en ningún momento se les pregunta, ¿qué hiciste con el cuerpo de Jesús? ¿Dónde lo habéis escondido? No hay nada parecido a esto. ¿Por qué? La respuesta es evidente. Ellos sabían que los discípulos no habían robado el cuerpo de Jesús. Tenían el informe de la guardia romana y habían sido los primeros en saber que Jesús había resucitado de los muertos, tal como él mismo había anunciado. Por otro lado, si Jesús realmente hubiera estado muerto, hubiera estado muerto en el sepulcro, qué fácil habría resultado terminar con aquel movimiento tan molesto para ellos. Solo era necesario mostrar la tumba con el cuerpo y el cristianismo habría sido cortado de raíz. ¿Por qué no lo hicieron? Porque Él vive, iglesia. La tumba está vacía. No pudieron hacer eso. Él vive. No, eso es mentira. Vengan a ver, miren el cuerpo aquí. Como está el de todos los líderes religiosos del mundo. Pero el de nosotros no está ahí.
Dile que le pongo una cara feliz. ¿Tú no sabes lo que están diciendo? Ay, yo sé que usted tiene hambre y sueño. Pero este es poderoso. Esto es poderoso. Esto es el fundamento de nuestra fe. Yo no quiero que usted se emocione, yo quiero que usted lo vea en su espíritu. Lo poderoso que esto es. En esta circunstancia, el silencio de las autoridades era una prueba tan elocuente de la resurrección de Jesús como el testimonio de los apóstoles. Wow. Lo único que pudieron hacer con los discípulos fue amenazarles y abusar de su autoridad con castigos físicos, como lo expresa Hechos 4:18 y Hechos 5:40. Otra teoría falsa. ¿Sabe lo que decían ellos? Otro grupo, que fueron ¿qué? Alucinaciones, lo que vieron los discípulos y las mujeres. Esta teoría intenta demostrar que las mujeres que fueron al sepulcro se encontraban en un estado psicológico que les predisponía a ver cosas que no eran reales. Por esta razón, confundieron a un hortelano con el Señor resucitado. Pero una vez más, esta teoría ignora mucha de la evidencia que nos llega directamente de los primeros testigos. El carácter de las apariciones. Estas son las evidencias, las pruebas que ellos ignoran o que tratan de ignorarla, ¿verdad? ¿Qué dice? Según se presenta esta teoría, se podría pensar que el Señor se apareció de forma rápida en algún lugar oscuro en el que sería ¿qué? Fácil confundir las cosas, pero nada más lejos de la realidad. Después de resucitar, Jesús no solo se apareció a las mujeres en la madrugada del domingo, cuando apenas había luz, sino que también se reunió con sus discípulos a diferentes horas del día. El Nuevo Testamento recoge al menos 10 apariciones diferentes en las que podemos encontrar las características más variadas. Y esto es parte de la tarea, encontrar esas por lo menos 10 apariciones de las que Jesús hizo y sus características. Puedo mencionarle algunas de ellas rápidamente, en la que Jesús, con una de sus apariciones, cuando él entra al cuarto cerrado, el Señor come y bebe con sus discípulos. Se come un desayuno, como dice alguien, ¿verdad? Algunos de los escritores. Desayuna con sus discípulos en varias ocasiones. Pablo dice en Corintios y habla de la estructura de cómo el Señor se le apareció. Dice que se le apareció a Cefas, que es Pedro. Dice que se le apareció a los 12. Dice que se le apareció a más de 500. Y dice Pablo, de las cuales algunos viven hoy. Y dice Pablo, y como un abortivo se me apareció a mí. Dice se me apareció, no dice tuve un sueño, no dice tuve una visión. Se me apareció. Literalmente. Amén. Así que estos son evidencias. La lección que sigue en lo adelante es más evidencia de la resurrección del Señor. ¿Está conmigo? Diga conmigo, evidencia de su resurrección. Yo quiero que usted analice esto, que estudie esto, las evidencias, tanto las teorías que vimos, que se robaron el cuerpo, que fueron a una tumba equivocada. ¿Cuál más? Una tumba desconocida. ¿Quién removió la piedra? Eso lo creemos nosotros. Pero yo quiero que usted trabaje la evidencia, la lógica que tiene el material. La lógica que tiene el material. Amén. Las mujeres estaban diciendo, ¿quién no la va a remover? Si no la removió, ¿cómo los discípulos iban a remover una piedra, como acabamos de leer, de noche, que 12 o 18 guardas no se dieran cuenta? ¿Está conmigo? ¿Cómo? Pero es evidente que toda esa teoría son una mentira. Que Jesucristo ha resucitado. Y Pablo dice que resucitó para nuestra justificación.
Murió, y vimos anoche, amén, murió para cargar nuestros pecados y nuestras enfermedades. Y resucitó para nuestra justificación. Resucitó para darnos vida eterna. Amén. Su resurrección es nuestra gran esperanza. Es la esperanza de vida. Amén. Esta esperanza de la cual habla tanto los apóstoles. La esperanza bienaventurada. La esperanza eterna. ¿Cuál es la esperanza? Que no importa lo que pasemos en esta vida, nuestro maestro nos dejó evidencia de su muerte y nos dejó evidencia de su resurrección. Y en su proceso de muerte sabemos que su cara fue desgarrada, desfigurada, que él sufrió. Pero a pesar de que sufrió, el Padre lo levantó al tercer día. Esto nos da un mensaje para nosotros. Mientras estemos en esta vida terrenal, podemos pasar en nuestro proceso de santificación, amén, de realineamiento, de ser reformados, conformados a la imagen de Cristo. Vamos a pasar algunas cosas, vamos a sufrir, podemos pasar circunstancias, como para también vivir experiencias gloriosas y victoriosas, amén. Pero lo que quiero establecer es que no importa ni lo tan bueno que sea algo, no se compara a tener la gloria de Cristo manifestada a plenitud en nuestras vidas. A ser como Él. Y no importa cuál grande sea el proceso, hay esperanza porque un día saldremos de Él. Recuerde que este cuerpo mortal es por un poco de tiempo. Recuerde que toda prueba es por un poco de tiempo. Recuerde que toda enfermedad el Señor ya la llevó. Pero si por alguna causa tu cuerpo sigue enfermo, recuerda que Él venció la enfermedad. Y que si no la vences actualmente, si tú no vences esa enfermedad actualmente, porque el Señor no la remueve, porque no quiere, por diferentes razones, porque eso en su soberanía, no la vences, recuerda que en la eternidad no vas a tener enfermedad, no vas a tener dolencia. ¿Alguien entiende lo que digo? Que tu cuerpo, aunque vaya y sabemos, no, todo el mundo se vuelve gusano. Bueno, pero nosotros tenemos una esperanza más allá de los gusanos. Nosotros tenemos una esperanza que recibiremos un cuerpo glorificado. Es el poder de la resurrección. Esto nos debe de subir el estándar de vida. No vivir nada más para lo natural, amados. No vivir nada más para lo humano, sino poder vivir pensando en lo eterno, en nuestra vida eterna con el Señor. Póngase de pies. Sí. Me vean, por favor, le entregan todas las tareas a Andrileni, por favor, todos los cuadernos, lo dejan, mañana yo lo traigo. Se lo entrega a Andrileni y mañana yo lo corrijo esta noche y mañana se lo devuelvo en el servicio. ¿Está conmigo? Vamos a orar. Yo quiero que usted, tengo que darle, vamos a orar y luego le voy a dar, voy a subir, le voy a anunciar, se lo voy a decir para que lo sepa. Y muchas veces algunas informaciones, algunos links a veces los subimos. Algunos le dan carácter y otros no tanto. Pero voy a subir un link al grupo del seminario porque necesito que usted lo oiga en todo este mes que vamos a tener, ¿verdad? Que lo oiga, que lo escriba, porque vamos a aprender algo más profundo sobre la muerte y la resurrección de Cristo. En ese link es una conferencia, tiene que, si usted está buscando emocional, si es, entonces ahí no va a poder. Porque ahí no hay mucha palabra profética, no hay mucho brincoleo, es instrucción. ¿Está conmigo? Entonces usted va a escucharlo y va a tomar las notas. Ahí se le va a hablar del calendario judío y vamos a descubrir, pero no solamente podemos creerlo, pero sino a tener la evidencia y poder manejar fechas y días reales y lo que significó y en qué tiempo realmente fue que Cristo murió y en qué tiempo fue realmente que Cristo resucitó. Jesús resucitó un domingo, pero no murió un viernes como le enseñaron los católicos. ¿Está conmigo? Entonces eso usted lo va a aprender. ¿Qué día Jesús murió? ¿Qué día Jesús murió? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la prueba y la evidencia? Bíblicamente hablando. ¿Y cuándo Él resucitó? ¿Está conmigo? Ya le dije.
pero usted lo va a escuchar, ¿verdad que sí? Escúchalo, yo le voy a preguntar y quiero que usted tome nota y que maneje las fechas y que maneje todos los principios y que los versículos que lo van a enviar para estudiar en Levítico, que usted vaya a esa cita, estudie fuertemente las fiestas, amén, las fiestas judías, porque entendiendo las fiestas judías y entendiendo esos ritos, vamos a entender también más ampliamente lo que pasó con Jesucristo. Porque Jesucristo, esas fiestas eran sombras, Jesucristo es la esencia. Amén. La manifestación, el cumplimiento. Oremos al Señor en base a esto que hemos aprendido. Y diga conmigo, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor. Gracias porque nos da esta palabra. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a comprender el poder que hay en tu resurrección. Nosotros operamos en ese poder. Nosotros lo recibimos en el nombre de Jesús. Diga, nosotros lo creemos. Diga, lo creemos. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, resucitó para siempre y está sentado a la diestra del Padre, reinando hasta que todos sus enemigos se han puesto bajo sus pies. Yo lo creo y estoy activo en ese trabajo. He sido ungido y llamado para ese trabajo. En el nombre de Jesús. Levante sus manos, dele gracias a Cristo por esta palabra. Dele gracias al Padre.